Bien, continuemos con la última parte que sería cómo consumir el API desde JavaScript, de JavaScript. Bien. Esta sería la URL de nuestra web API, como ya veníamos probando desde distintas formas. Voy a arrancar con un archivo de texto. Prueba.html. Este prueba.html va a ser mi cliente de la web API. Entonces va a tener un script que simplemente va a decir hola para arrancar. Y acá mi página. Esto es algo de código HTML común y corriente. Bien. De base para consumir la web API. Bien. Ahí vemos la ejecución de este pequeño script. Y acá la página dice mi página. Nada fuera del otro mundo. Bien. Entonces, volviendo al randomuser.me que nos da este pequeño fragmento de código. Este pequeño fragmento de código lo voy a copiar donde estaba el alert hola. Entonces, este fragmento de código es la llamada a la web API, pero con unas pequeñas particularidades. La primera, que esto significa que estamos utilizando una famosa librería de JavaScript que se llama jQuery. Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar tener esa librería disponible antes de poder consumir la web API. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es incluir esa librería. Podemos bajarla, incluirla como parte de nuestro programa o hacer una referencia a la librería hosteada por Google o por Microsoft. Bien, acá, esto que me copié es el HTML para indicar que mi página web va a hacer uso de esta librería que está en Internet. Bien. Entonces acá, cuando yo vuelva a cargar esta página, vamos a ver que se va a llamar al web service random user y se va a mandar la salida por la consola. Y vamos a probar de vuelta. Parece que no hizo nada, pero para ver la consola del navegador podemos apretar F12 y nos va a habilitar esta parte del navegador que nos va a ayudar en la programación de las páginas web. Y acá, fíjense, actualizo la página y aparece en la consola de JavaScript nuestro objeto random user. Bien, ¿lo ven acá? Esto es lo que estamos escribiendo acá en la consola. Bien, hacemos la llamada a la API REST y lo mandamos por consola. Bien. Entonces acá en vez de llamar a la API REST, vamos a llamar a nuestra web API, que sería esta. Bien, para mostrar los datos del socio, 5. Entonces vamos a reemplazar esta URL por la URL de nuestra web API. Actualizamos el navegador y ahora por consola vamos a estar mandando acá tenemos una pequeña medida de seguridad que no nos estaría dejando llamar a esta web API porque nuestra página web no está en el mismo lugar que nuestra API. ¿Bien?
Entonces lo que voy a hacer es agregar este código a una página dentro de nuestro proyecto. Bien. Voy a agregar página HTML, index HTML, y acá en este index HTML vamos a poner ese mismo código. Bien. Entonces, este fragmento de script va a ir dentro del head de la página. Acá me estaba faltando el tag de cierre. Vemos ahora desde esta ubicación la llamada a la API REST. Es una medida de seguridad que podemos ver que no le implementa randomuser.me, pero nuestra configuración por defecto de nuestra API REST sí la implementa por medidas de seguridad. Bien, entonces acá vamos a poner la misma URL barra index.html. Bien, no dio error, lo cual significa que vamos por buen camino. Vamos a abrir la consola y vamos a actualizar la página web. Entonces acá podemos ver en la consola nuestro objeto cliente dentro de la web API. Bien. Entonces la página web cargó la librería jQuery, luego ejecutó el fragmento Ajax, que es una llamada asincrónica a un recurso web, llamó a ese recurso web, obtuvo ese recurso web, y el resultado fue este objeto cliente que estamos viendo en la consola, pero la idea sería no mostrarlo en la consola, sino mostrarlo dentro del HTML de la página. Bien, eso vamos a hacer ahora. Que este objeto, en vez de mostrarlo en la consola, que es muy útil para depuración, lo mostremos en la página, que sería, digamos, ya útil para nuestro programa. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para que este objeto lo mostremos en la página web? Bien. Voy a crear una capa HTML, un div, que es básicamente un rectángulo dentro de la página web, y ese div le voy a dar un nombre. Div cliente. Bien. Esa va a ser la forma en la cual desde JavaScript voy a poder referenciar esta capa. Bien. Y acá simplemente voy a poner datos de cliente. Bien. Entonces la idea es que dentro de este div voy a mostrar los datos del cliente. Bien. Entonces acá, en vez de grabar el resultado en la consola, o además de grabar el resultado en la consola, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer signo pesos, numeral cliente. Esto básicamente la forma en la cual en la librería jQuery puedo hacer referencia a un div. .text. Entonces de esta forma puedo cambiar el contenido de este div por un contenido nuevo. Y acá voy a poner data. Y algunos de los atributos de mi objeto. Por ejemplo, nombre. ¿Bien? O sea, del objeto que obtuve como resultado, punto atributo nombre, lo voy a poner como contenido del div llamado cliente. Bien. Probemos, guardemos los cambios y actualicemos la página. Bien. Voy a cerrar la consola de depuración para que lo puedan apreciar. Entonces, acá podemos ver que cuando se carga la página aparece el nombre del cliente. Pongamos la fecha también de vencimiento.
Voy a poner un segundo div con la fecha. Y desde esta función Ajax vamos a mostrar el valor de la fecha de vencimiento. Actualicemos y podemos ver el nombre y la fecha de vencimiento. Bien. Entonces, básicamente, con algo extra de JavaScript, nosotros podríamos poner acá un cuadro de texto, un botón, y que al presionar el botón, tomemos de este cuadro de texto el código de cliente para hacer la llamada a la web API para mostrar los datos de un cliente que recibamos este ID como parámetro. ¿Bien? Esta sería la forma de utilizar la web API desde JavaScript. Bien, lo hagamos para completar la idea. Y con eso terminaríamos la clase de hoy. La clase que viene la vamos a dedicar exclusivamente a la parte de vistas con Razor para completar el modelo MVC de Entity Frame. Bien. Bueno, completemos este ejemplo. Vamos a poner un input type de tipo texto, ID, código, y un botón de tipo hipervínculo que diga buscar. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo escribiría acá un código de cliente, por ejemplo, 5. Presionaría este botón y lo que tendría que hacer mediante JavaScript es tomar este 5 y utilizarlo para hacer esta búsqueda. ¿Bien? ¿Cómo hacemos eso con JavaScript? Voy a crear una función en JavaScript para probar el enlace de la función. Simplemente voy a mostrar un hola. Con clic vamos a llamar a la función buscar. Entonces, al presionar este botón, Le falta una T en el alert, creo, profe. alerts. Gracias. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos un hipervínculo, una función JavaScript y tenemos acá el buscar. Bien. Entonces ahora voy a mover toda esta llamada Ajax, la voy a mover dentro del botón de buscar. Perfecto. Ya va tomando forma. Entonces, esta página web ya no nos va a mostrar los datos de entrada. No, esta no era. Era esta. Ya no nos muestra los datos de entrada, pero al presionar este botón, nos muestra los datos del cliente. ¿Bien? Entonces, ahora lo único que faltaría es que tomemos el ID de cliente de acá para hacer la solicitud. ¿Bien? Que este 5 que está acá provenga de una variable, ID cliente. Que acá voy a poner var ID cliente, inicialmente va a ser 5. Vamos parametrizando. Presionamos el botón, sigue el mismo resultado. Bien. Y ahora este ID cliente, en vez de estar fijo, la idea es que lo obtengamos de input que tenemos acá. Bien. Entonces,
Acá lo que vamos a hacer es, de vuelta con jQuery, vamos a hacer signo de pregunta, numeral, código, esto nos va a devolver este input de acá, punto, y acá es donde no recuerdo si va value o val solito. Bien, ponemos con value. Me parece que es value. Veamos, jQuery, get value from input. Es punto val. Voy a poner un alert para ver si vamos por buen camino. Ahí lo vemos al 5, o sea, vamos por buen camino. Y tenemos el resultado. Vamos con el 6, buscar. Bueno, no tenemos un cliente 6. Creo que lo habíamos borrado. Y cliente 7, tampoco. Cliente 3 tenemos. ¿Bien? Entonces, este sería una página ya completa que pueden tomar como modelo que consume esta API REST desde JavaScript. Bien, entonces si tenemos en la página cliente el ID de socio, ya mediante el API REST podemos obtener el resto de los datos y consumirlo dentro de nuestra página web. Bien. Bueno, hasta acá llegamos la clase de hoy. ¿Cuál sería el planteo para su proyecto de aprobación de la materia? Bien, acá voy a dejar de grabar porque esto ya no va para